Disfrutando de este maravilloso día aquí en Ibiza, Santa Eulalia. Bueno, hace un momento hemos estado con estos hermanos argentinos tan simpáticos y guapos que me han hecho saber que hay un producto que cura la malaria y el cáncer, unas gotitas en poco tiempo, pero que no se usa. Y claro, mueren y mueren sin parar de malaria y de cáncer por no usarlo, y que la razón última, según ellos, son los intereses de la industria farmacéutica, que no puede pensar en esto sin deshacer todas las categorías de pensamiento y de racionalidad que he ido aprendiendo en estos 80 años, y que entonces, pues bueno, lo mejor es que dejemos de tocar el tema. Tampoco estoy bien enterado, ni mucho menos. Exacto. Ni del fármaco y ni siquiera de la extensión del poderío de las farmacéuticas. De esto segundo, pues sí, porque claro, tiene mucho que ver con la historia de las drogas. Sí. Y de la historia de las drogas, pues soy de las personas más informadas, calculo, pues soy de las que más estudia el tema. Pero qué curioso. Con qué facilidad nos dejamos llevar a una explicación paranoica de las cosas. Eso lleva a pensar en que los paranoicos son al tiempo los enfermos mentales más incurables y más inteligentes. Eso creo que lo decía Freud, lo de más inteligentes y más incurables. Porque claro, parten de una base racional, pero no suficientemente racional. Y los bordes de la razón, digamos, la última piel de la razón, es una zona como la superficie del sol, que la miras desde aquí, parece toda lisa y tal. Pero según te vas acercando, vas viendo que ahí hay surtidores muy fuertes de cosas que salen. Y aparentemente suavizada y sencilla, regular. La corteza solamente es desde muy lejos, mirando sin atención. Me parece que las primeras manchas solares, que se llaman, las descubrió Galileo, fíjate. Y desde ahora, pues, 500 años o más. Yo creo que aprovechando los primeros telescopios. Y a partir de entonces, y cada vez sabemos más de eso, y cada vez sabemos más de la influencia que tienen las manchas solares en tormentas magnéticas, cambios de clima, etc. De modo que decir, no, si siguen teniendo cáncer y malaria, pues porque la industria farmacéutica, aquí veo mala fe, de verdad, por parte de quien dice esto. Sí, porque pero, si es verdad, te digo, tendrían que hacer experimentos. Porque ellos lo dicen, pero tiene que salir de algún lado un principio. No me refiero porque luego... Hombre. Claro, digamos, el punto de vista paranoico, entonces volvemos a lo de Freud, que es la enfermedad de los inteligentes, vamos, el trastorno mental de los inteligentes, pero que al mismo tiempo son los más frívolos también, los que se buscan las explicaciones demasiado sencillas. Sí. Date cuenta, por ejemplo, que la cepa de esto es antigua. Por ejemplo, que dicen que quien tiró las Torres Gemelas es finalmente Bush o la CIA. Es el mismo tipo de construcción. En este caso, pero como JFK, ¿no? Lo mismo también. O sea, a mí ya me gustaría, por ejemplo, que descubriera quiénes asesinaron a John Fitzgerald Kennedy. Me acuerdo de estar filmando llorosos, mi padre y yo, en la embajada americana, al día siguiente de la muerte. Pues no sabíamos qué hacer. Nos indignó tanto el saber que la habían matado, que fuimos allí a filmar.
había una cola interminable que le daba varias vueltas a la embajada americana, porque aquel hombre era tan simpático, tan guapo, e incluso su relación con Marilyn Monroe y todo Era esto. todo de película, ¿no? Era todo de Era película. encantador. Y que lo mataran tan vilmente y que no se supiese, nos ponía... Luego el hermano también, ¿no? Sí, y luego el hermano. No. Pero claro, la cosa es que la conspiración tiene que probarse. La tendencia a ver conspiraciones, o sea, a solucionar los misterios a través de conspiraciones, esa tendencia es la que por una parte es inteligente, pero por otra parte es tan frívola que tiende a ver que, a pesar que la superficie de las cosas es irregular, cuando, como antes comenzábamos, a poco que la mires de cerca y atentamente, es todo lo contrario, es la zona de erupciones y de movilidad y de cambio más intensa que podemos encontrar en todo el mundo. Esto empezó con la genialidad de Mandelbrot, cuando dijo: ¿qué tamaño tiene la costa de Inglaterra? Y Mandelbrot dijo: bueno, medida en kilómetros ya sabemos, y en centímetros. Y dijo: bueno, usted nos ha puesto a investigarlo, pero ya se lo digo yo, 4/5 partes más. Y en milímetros, ya se lo digo yo, 4/5 partes más. Evidentemente, porque es que no se estaba midiendo el grado de irregularidad. Volvemos a lo de la superficie, la supuesta superficie lisa, regular, donde no acontece nada, a la fractalidad, a la rugosidad, a la irregularidad consustancial de todo, pero especialmente de las membranas que sujetan una cosa y hacen que esa cosa sea, por ejemplo, tú o yo, y la otra sea el coche, y la otra sea el edificio, porque es como si cada cosa llevase una membrana que la separa, ¿no?, de todo el resto. No entiendo cómo uno puede fiarse de las conspiraciones cuando se puede probar en contrario. Fíjate que en el caso de lo de que las Torres Gemelas las tire Bush, es muy difícil porque hay que probar una negación. Hay que probar que no las tiró. Y como siempre la prueba es que sí pasó algo, probar que no pasó algo es lo que llamaban los juristas romanos una prueba diabólica, una prueba fraudulenta que no se puede exigir nunca. No puedes demostrar que una cosa no pasó. Lo que tiene que probar el que dice que pasó algo es que pasó algo. Y aquí, pues ya, yo veo facilísimo. Incluso tenemos historia ya hecha muy, muy interesante del primer hombre que en plan industrial empezó a hacer revistas de estas para médicos, que solo se difundían, que las hacían los laboratorios, normalmente las sufragaban entre varios laboratorios y tenían unos corredores, digamos, lo equivalente a corredores de comercio, esta gente, los viajantes de comercio, que se iban con la revista a cada consulta, y en la revista los médicos encontraban pues medicinas de las cuales no estaban informados, y con unos artículos que las preconizaban. Conocemos al señor del cual finalmente acabó saliendo el gran complejo Purdue, que es el que se ha metido en tantos líos y le han metido multas tan multimillonarias de miles y miles de millones de dólares por la difusión, según dicen, indebida de opiáceos como esta forma tan poderosa de opiáceo sintético que no es el fentanilo. Si tú lo sabes, si tú lo has estado probando, por Dios. La oxicodona. Pues eso es Purdue. Purdue es el lanzador de la oxi. Y Purdue es como de un nieto de este gran señor, que era un hombre muy talentoso, un húngaro, que emigró a Estados Unidos e inventó este tipo de revista que no existía antes. Él mismo haciendo al principio de distribuidor en los estados y tal, y llevándoselas
y esta revista hace anuncios de medicinas para los propios médicos. De ahí, por lo visto, acabó creándose el negocio de que los laboratorios daban un cierto porcentaje de ventas a los médicos por lo vendido. De manera que si te vendían, yo qué sé, Alka-Seltzer y pasaban de $500,000 de Alka-Seltzer a $1 millón de Alka-Seltzer, parte de ese beneficio se lo llevaban médicos. Porque los médicos le presentaban todos los meses, todos los años, cuando fuere, no sé qué periodicidad, un listado de todas las recetas que iban haciendo. De este genio húngaro, que es el genio de la promoción farmacéutica, que debe ser de los años 70 o así, parece partir todo este asunto. Esto, pues yo creo que viene un poco de eso, ¿no? De que la gente a lo mejor no se cree al final que lo hacen por un interés económico, ¿no? Al final, claro, pero es que ¿no? El interés económico es perfectamente justificado. Claro. O sea, ¿por qué no va una empresa que tiene una medicina en la cual confía intentar venderla lo más posible y lo más caro posible? ¿Por qué no? Porque tenemos asco al lucro, nos molesta el beneficio ajeno. ¿Por qué no va a hacerlo? Te diré más, si te enteras de este señor, el origen de Purdue, este húngaro, te das cuenta de que rápidamente se le echó encima una comisión del Senado, presidida por el famoso senador aquel Esquefover, que era una segunda variante del loco de McCarthy, el senador McCarthy, aquel de la caza de brujas. Y entonces, pues en principio se fue a demolerlo, preguntándole, diciendo, ¿no estará usted vendiendo unas medicinas que o no sirven o incluso perjudican por un dineral simplemente para ganar dinero? Por lo visto el húngaro le puso de tal manera en vergüenza a Kefauver y a los demás senadores de la comisión que la prensa, claro, que estaba presente, se hizo eco y fue terrorífico. Quedó en tan mal lugar que fue ver que se cerró la investigación y se acabó el problema. ¿Qué es lo que demostró este señor húngaro? Que él era un médico que tenía mucho talento y que podía disolver acusaciones simplonas de un plumazo. ¿Qué es lo que hizo? Sin embargo, vuelve y vuelve. Y ya ves que, por ejemplo, ahora los opiáceos siguen, el propio Trump, y yo creo que ya en tiempos de Obama están todos los Estados Unidos convencidos de que son los médicos los culpables de una epidemia de uso excesivo de opiáceos que causa miles y miles de muertos y de adictos innecesarios. Ya me extraña. El personaje del yonki normal es claramente un ser autodestructivo. Por ejemplo, le ofreces en esta mano heroína muy mala, pero que se puede pinchar. Y en esta otra heroína muy buena, pero que no se puede pinchar y que solo se puede esnifar. Probablemente te va a elegir la porquería que se puede pinchar porque tiene que mantener su papel en la vida, su rol, su actitud de soy la víctima, no puedo resistir mis impulsos. En fin, el teatrillo que se montan. De persona que se autosabotea. De alguna manera, puede haber muchos orígenes del autosabotaje, pero el autosabotaje está ahí. Y entonces las personas continuamente están haciendo lo que les sienta mal. En cierto modo, el yonki es un prototipo de autosabotaje. Lo que pasa es que extrapolar el caso del yonki, que evidentemente tiene su papel social de valer, y decir, no, yo no puedo hacer nada por nadie, todos tienen que trabajar para mí, yo soy una víctima, soy enfermo. Extrapolar eso a todos los millones de personas que han tomado opiáceos de Purdue y de otros laboratorios americanos en los últimos 10 años y decir que todos ellos tenían el síndrome de autoimportancia saboteadora del yonki, eso me parece un salto imposible, inverosímil de hacer. Y sin embargo lo hace la prensa, lo hacen los tribunales. Hay muchísimas personas dispuestas a considerar que Purdue, estos laboratorios, son como una forma de Satanás en la tierra y que están ahí solo para hacer más dinero, esclavizando y matando a millones de personas. Pues
estas construcciones del mundo son como exactamente lo mismo que lo que vimos antes con el dióxido. En un caso porque curan infaliblemente lo que no curan infaliblemente, y en el otro porque causan la muerte por razones que no causan la muerte. Es decir, en ambos casos se puede demostrar lo contrario. Ahora tienes que tener ese coraje claro, de querer la realidad. En vez de querer la irrealidad, querer la realidad. Y para empezar, Ahora claro, estoy en ello. darse cuenta de que la libertad Eso es es. responsabilidad siempre. Eso es. Siempre. Claro.